Esta ocasión para anunciar al país que he pedido al señor Melvin Jiménez que se retire del cargo como ministro de la Presidencia. He cruzado a don Melvin esta comunicación en la mañana de hoy en la convicción de que su contribución al desarrollo del gobierno durante el último año y también su acompañamiento a lo largo de la campaña electoral que nos permitió llegar al gobierno fue decisiva en los logros que se han alcanzado. Solo palabras de reconocimiento para don Melvin, un ciudadano íntegro, comprometido, un trabajador insigne, una persona que entregó con alma y vida, corazón, todo su esfuerzo para el beneficio del país. Yo le he agradecido a don Melvin también su disposición de acompañar a la persona que lo sustituirá en el cargo en el proceso de transición hacia este nuevo momento de la administración. Ustedes saben que había previsto iniciar un proceso de recomposición del gabinete en estos días, culminando antes del 1 de mayo. Ese proceso ya va en marcha y por lo tanto agradezco mucho que don Melvin esté en posibilidad de ayudar durante estos días ya fuera del ministerio, porque la renuncia es a partir de hoy mismo, esta transición. El nombre de la persona que sustituirá al ahora exministro Melvin Jiménez será dado a conocer mañana con toda formalidad, con toda serenidad en la Presidencia de la República a las 10 de la mañana y será entonces cuando podrán ustedes no solamente conocer el nombre de esa persona, sino también enterarse de primera mano sobre la forma como pretendemos continuar con este proceso en los términos y en los tiempos que ya habíamos previsto. Hasta aquí mi declaración, con mucho gusto atenderé sus preguntas. Señor, perdón, vamos a iniciar un periodo de preguntas breve, vamos a dar el uso de la palabra. Jessica Quesada, Álvaro Murillo, hasta las 10 de la mañana, tenemos chance. Bien, don Guillermo, muy buenos días. Buenos días. Don Guillermo, se le solicita la renuncia a Melvin Jiménez. ¿Usted ya ha analizado nombrarle en otro puesto? ¿Cuál será en adelante el destino de don Melvin Jiménez? Don Melvin es una persona con muchísimos talentos y estoy seguro que encontrará un espacio adecuado para el desarrollo de todos ellos en la vida privada. Me parece que su tiempo en el gobierno de la República terminó en esta administración. Sin embargo, creo que con la enorme experiencia que don Melvin tenía antes de sumarse al gabinete y con la que ha adquirido durante este último año, sus contribuciones desde otros ámbitos de la vida nacional serán muy importantes. Álvaro Murillo. Don Guillermo, ¿por qué usted finalmente le pide la renuncia a don Melvin Jiménez? Mire, la respuesta a esa pregunta es muy sencilla. Ha sido un año de enorme desgaste para don Melvin. Ustedes han visto la gran cantidad de tensiones que ha tenido que soportar don Melvin, lo ha hecho con estoicismo, lo ha hecho con serenidad, lo ha hecho con un gran sentido de señorío político y al final de cuentas estas condiciones agobian a un político y le limitan su posibilidad de ser un interlocutor efectivo entre el gobierno y los diferentes espacios políticos, económicos, productivos, sociales que debemos administrar. Este es un gobierno que tiene una tarea encomendada por los costarricenses de cambio que continúa sin alteración ninguna. Quiero señalar que el cambio en el liderazgo del Ministerio de la Presidencia no altera el rumbo de la administración en ningún sentido, ni nuestra determinación de hacer los cambios que el país nos demanda y que constituyen la base del mandato que recibimos el pasado 6 de abril. ¿Cómo toma que don Víctor Morales Zapata hiciera ayer el anuncio, Guillermo? No fue un anuncio autorizado por mí, no fue un anuncio conocido por mí ni por don Melvin tampoco, y por lo tanto no tengo ningún comentario que hacer al respecto. Continuamos con las consultas. Roy. Gracias, don Guillermo. Quisiera mencionar de nombres que se han mencionado a don Sergio Alfaro, a don Humberto y a Lenín Saborío como posibles relevos de don Melvin. ¿Ha tenido usted contacto con algunas de estas personas y como para cuándo se cree que pueda tener ya lista esa definición? El nombre de la persona que sustituirá a don Melvin Jiménez será conocido mañana a las 10 de la mañana en la conferencia de prensa que al efecto estoy convocando en la Presidencia de la República. Presidente, ¿era insostenible el gobernante Melvin
desgaste que usted habla y demás, y por qué lo adelanta, anuncia el anuncio de don Melvin, usted anunció más cambios en el gabinete y los iba a hacer todos? Con mucho gusto, Oscar. No, insostenible no, pero inconveniente sí. Hay momentos en la vida de la política, de todos nosotros, en que ya no hay necesidad de continuar con un proceso de cuyo resultado final estamos enterados de previo. Y no quería ni más maltrato, ni más incertidumbre alrededor de la vida de un hombre que ha entregado tanto al país como Melvin Jiménez, y también inestabilidad e incertidumbre que se podría atribuir al gobierno, y por lo tanto esa es la razón. Y con respecto al adelanto de este anuncio, tiene que ver con un hecho muy sencillo, y es que el nuevo ministro o ministra de la presidencia debe participar junto conmigo en el proceso de selección de las personas que integren el gabinete reconstituido que se anunciará el 1 de mayo. Canal 11, perdón. Canal 11, Karina Garay. Las circunstancias políticas en general. Don Guillermo, ¿qué tanto pesó ese desgaste? ¿Cómo consideras en este año que desde el puro inicio de la administración se ha dado ese desgaste y esa disconformidad con don Melvin? ¿Y cuál es la función principal que va a tener el nuevo ministro si va a mejorar esa comunicación que ha fallado en este año? Mire, yo creo que hay que diferenciar entre el desgaste natural, la oposición normal, el cansancio lógico y por lo tanto también las limitaciones que en la gestión pública un funcionario como cualquiera de nosotros tiene, de aquellas que marcan la frontera entre esos procesos naturales de desgaste y de cansancio con aquellos que ya empiezan a lucir o a traslucir inviabilidad en la interlocución con otros sectores de la sociedad. Durante un año, don Melvin Jiménez no solamente no se le corrió a ninguno de los problemas que tuvo que acometer, sino que lo resolvió con mucha solvencia, y como cualquier otro político pudo haber cometido errores, igual que yo, pero en su balance general, la estabilidad de que hoy goza el país en lo social, los avances que hemos experimentado en lo económico y la estabilidad también en esos campos, la forma que como se ha podido trabajar en un proceso de coordinación institucional crecientemente efectivo, tiene mucho que ver con eso, con el trabajo de Melvin Jiménez y de su equipo en el Ministerio de la Presidencia. Por lo tanto, creo no equivocarme al decir que el proceso de desgaste al inicio de la administración y todas las críticas que recibió don Melvin a partir de entonces hasta ahora no inhibieron su capacidad de coordinar el gabinete y de proyectarlo a otros sectores de la sociedad. Ahora empezaba un proceso en donde eso podía ocurrir y no quise que esto continuara. No mencioné, y quiero mencionarlo ahora, que como ministra interina de la presidencia he designado a doña Ana Gabriel Zúñiga, quien ocupará el cargo durante el periodo que corresponda. Continuamos con las consultas, nos restan 2 consultas porque tenemos que atender la Expo Industrias. ameliarreo.com. Presidente, quería consultarle 2 cosas. Sí, Manuel. Primero, si la salida de Melvin facilita al Ejecutivo, es una movida del Ejecutivo para lograr el directorio el 1 de mayo, porque muchas fracciones habían manifestado, incluso había una moción de censura contra el ministro que se iba a votar en estos días. Y lo otro es, si usted desautoriza lo que dijo Víctor Morales Zapato, usted dice que no es una declaración autorizada, lo estás autorizando porque don Víctor es una persona que en la Asamblea Legislativa prácticamente es el enlace directo entre diputados y usted, es una persona que ayer en la Asamblea dijo que usted y él habían llegado a la conclusión de que don Melvin tenía o podría jugar otro rol en el gobierno. ¿Lo está autorizando usted formalmente, don Víctor? Bueno, con respecto a las declaraciones de don Víctor, he señalado que yo no las autoricé, yo no conversé con don Víctor en ningún momento para que las emitiera y por lo tanto no reflejaban de ninguna manera la intención del gobierno de la República de utilizar esa vía para dar a conocer una noticia de cuya responsabilidad yo soy el único que tiene posibilidades de asumirla. Como presidente de la República me corresponde esa obligación. En materia de nombramiento o destitución de ministros, es el Poder Ejecutivo y es el presidente de la República el interlocutor único, a no ser de que sea un vicepresidente o una vicepresidenta con instrucciones mías.
Y con relación al 1 de mayo, ustedes saben mejor que yo, compañeras y compañeros de los medios y las personas que nos están escuchando y mirando por medio de ustedes, que son múltiples los factores que tienen que ver con ese proceso. Es un proceso complejo, nunca hemos visto una proliferación tan grande de fracciones en la Asamblea Legislativa con divisiones entre sí que impiden en estos momentos resolver con una mirada o con un cambio puntual el resultado del 1 de mayo. Esto va para adelante con una gran cantidad de otros factores y por lo tanto no creo que sea determinante en ese sentido el cambio que se opera en el Ministerio de la Presidencia. Para finalizar, Melanie Corrales del SINAC. Gracias, presidente. ¿Qué perfil tomó usted en cuenta para elegir a la persona que va a sustituir a don Melvin? Porque ya la tiene elegida, supongo que se la van a iniciar mañana. ¿Cuál Sí. fue el perfil que eligió? ¿Qué condiciones? Bueno, con esta posibilidad de su pregunta, quiero también decir que las tareas que el nuevo ministro o ministra tendrán son exactamente las mismas que están ya dispuestas en la normativa. Tiene que ver con capacidad de negociación, capacidad de comunicación, una gran disposición a trabajar 24 horas al día durante 7 días a la semana, porque un ministro de la Presidencia, una ministra de la Presidencia no puede hacer otra cosa que eso, tener disposición al diálogo permanente, una gran cercanía con los sectores sociales, una permanente cercanía con el presidente de la República. Él como conductor del gabinete también tiene que tener una gran capacidad para trabajar en equipo y tiene que ejercer un liderazgo propio también, porque las tareas que tienen estos funcionarios requieren de una gran templanza a la hora de tomar decisiones. Don Guillermo, ¿usted qué Para opina finalizar, de la figura compañeros, de tenemos- Sergio Alfaro como político? Los nombres de todas las personas que se han mencionado en estos días son muy respetables, pero en vista de que no haré el anuncio del nombre de ninguno de de ellos como ministros o ministras, hasta mañana voy a abstenerme de comentar sobre cualquiera en particular. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.